Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Habacuc capítulo 3, la oración de Habacuc. Vamos a orar. Padre eterno y bondadoso, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Nos acercamos a ti para pedirte, Señor, que derrames tu gracia en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo sea el maestro que hoy nos guíe en el estudio de tu palabra. Gracias por estar con nosotros, lo pedimos en Jesús. Amén. Esta profecía particular de Habacuc es un diálogo entre Dios y el profeta. Tal diálogo debe ser proclamado a todo el pueblo de Judá. El profeta plantea unas quejas que amablemente el Dios eterno responde, y entonces hace un llamado a que confíe en Él, el eterno gobernante del universo. Por eso él dice, el justo por la fe vivirá. Aquel que aprende a confiar en Dios, que es fiel a Dios, que se mantiene de su lado, alcanzará la vida. Y por eso termina el capítulo 2 diciendo que el Señor está en su santo templo, que delante de Él guardemos silencio, que no nos quejemos más, que confiemos en su dirección. Porque Dios es amor y desea lo mejor para nosotros. Entonces toda esta profecía llega a su máxima revelación con la oración de fe que expresa el profeta Habacuc en el capítulo 3. Allí el profeta responde al llamado de confianza que hace el Señor. La palabra clave de este capítulo es reavivamiento o renovación. El capítulo nos muestra el camino al reavivamiento. El reavivamiento es la mayor y la más urgente necesidad de la iglesia. La promesa del reavivamiento y cómo ocurre el reavivamiento es lo que nos revela este capítulo. La primera sección son los versículos 1 al 6 y es una teofanía triunfal del Eterno. La oración de Habacuc es un canto. Es lo que nos dice el versículo 1. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. El profeta ha sentido la presencia de Dios que se acerca y se siente sobrecogido y responde al Señor con una oración. Es como un salmo, un himno o un canto de consagración. El Sigionot, según el comentario bíblico adventista, se piensa que eran cantos vehementes con cambios frecuentes y emotivos expresados mediante rápidas alteraciones en el ritmo. Este canto refleja la intención de que debía ser entonado por aquellos fieles hijos de Dios. En este canto hay un cambio en el enfoque del profeta. Antes expresaba dudas y preguntas, pero ahora se da cuenta que la mayor necesidad de su pueblo es que Dios traiga un reavivamiento y una renovación. Leamos el versículo 2. Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. El profeta oye la respuesta del Señor y un temor reverente lo embarga. Dios es justo y castigará a su pueblo y castigará a las naciones como Babilonia, que están llenas de pecado y maldad. Ante la realidad de la misericordia de Dios y su poder, pide que la obra de reavivamiento sea entre el pueblo, que la promesa de restauración anime a aquellos fieles hijos de Dios que van a pasar por momentos difíciles. Recordemos que junto a Habacuc, el libro de Oseas hizo en varias oportunidades llamados al reavivamiento. Leamos Oseas capítulo 6, el verso 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. El llamado que se hizo al Israel de aquel entonces, el reino del norte, no surtió efecto en la mayoría. Ahora, por su parte, Joel también hizo llamados al reavivamiento. Vayamos al libro de Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón
y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esa era la mayor necesidad del pueblo de Israel en el pasado, y sigue siendo una necesidad prioritaria para la iglesia de Dios de los últimos días. Hay entre nosotros mucho formalismo y poca vida espiritual. Elena de White escribió en el año 1887 lo siguiente: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad de nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Mensajes selectos, tomo 1, página 141. Este mensaje fue repetido posteriormente con un llamado urgente a lograr ese reavivamiento. Esta experiencia debe comenzar por cada uno de nosotros. No esperemos que otros lo experimenten primero y después nosotros nos unimos a ellos, sino que debe ser una experiencia que como resultado de una labor personal. Es la tarea que tenemos cada uno de nosotros, porque cada uno debe tener un contacto personal con el Dios viviente. Para ello debemos volver a la Escritura, debemos oír la voz del Señor, debemos volver a una vida de oración sincera, real y profunda, y debemos volvernos activos para participar en la obra del Señor. Ahora, ¿quién lo necesita? Pues yo lo necesito, tú lo necesitas. Cada uno entonces debe tener esa experiencia, porque el reavivamiento no es una experiencia colectiva, sino individual. Nos fortalecemos en nuestro grupo pequeño, en nuestras reuniones de iglesia, pero eso nunca reemplazará el encuentro personal con el Dios vivo. En esta oración del profeta registrada en Habacuc 3, después de ver la necesidad del reavivamiento, ahora Dios pasa a describir la promesa del reavivamiento y presenta un cuadro interesante sobre la venida del Señor para juzgar y liberar a su pueblo. Esto pues lo vamos a ver entre el versículo 3 al 16. En este punto el Señor lo lleva a recordar el pasado y la manera en que actúa entre su pueblo, pero también nos muestra cómo será el tiempo de su venida. Habacuc usa algunos ejemplos de la forma en que Dios trató a su pueblo en el pasado. Sigamos con el versículo 3. Dice: Dios viene de Temán, el santo, desde el monte Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. El Señor transporta a su pueblo a recordar el pasado. Comienza mencionando a Temán. Es un distrito que describe a Edom. Dios actuó para liberar a Israel de sus enemigos. Veamos Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que mancha con la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Pero se menciona también el monte de Parán, y esta es una referencia al majestuoso momento en que se le entrega la ley de Dios al pueblo de Israel. Vayamos a Deuteronomio capítulo 3 versículo 2. Dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10,000 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Israel debe recordar quién es Dios y quiénes son ellos, para qué fueron llamados y qué es lo que Dios ha hecho por ellos. Esto me hace acordar de un llamado que el Señor hace en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2, el verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Un interesante paso para encontrar ese reavivamiento es volver a nuestro primer amor con Dios, a nuestra fe inicial, cuando el Señor nos llamó y dejamos el mundo y aceptamos su invitación y aprendimos a confiar en el Señor. Es volver a tener una experiencia renovada con Dios, es volver a tener una fe inquebrantable en el Señor. Esta venida del Señor para juzgar y liberar a su pueblo se compara con la segunda venida de Cristo como el juez de la tierra.
Habacuc capítulo 3 versículos 4 al 6 nos recuerda que la majestad del Señor en su venida y toda la tierra será conmovida ante su presencia. Este reavivamiento espiritual debe comenzar ahora y terminará cuando veamos al Señor cara a cara en su segunda venida. Incluso se enfatizan varios detalles en el versículo 4. Su esplendor es como la luz, rayos brillantes salen de su mano, allí está escondido su poder. En el desierto Dios guió a Israel y había una manifestación de su presencia, la Shekinah. Pero si aplicamos esto al fin del tiempo, cuando Jesús venga, las heridas de su mano y costado brillarán por siempre como un recuerdo de su amor por el hombre. Elena de White comenta: solo queda un recuerdo, nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: su esplendor es como el fuego, y salen de su mano rayos de luz, y allí mismo está el escondedero de su poder. En sus manos y su costado heridos, de donde emanó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder, poderoso para salvar por el sacrificio de la redención. Fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Libro El conflicto de los siglos, página 732. Entonces, por la eternidad, las señales de la crucifixión son el testimonio de su amor. Sigamos leyendo el capítulo 3 de Habacuc, los versículos 5 y 6. Delante de su rostro va la mortandad y tras sus pies salen carbones encendidos. Se levanta y mide la tierra, mira y se estremecen las naciones. Los montes antiguos se desmoronan, los collados antiguos se derrumban, pero sus caminos son eternos. Habacuc describe la majestuosa aparición del Jehová que avanza como un guerrero indómito escoltado de dos poderes formidables. Delante de él va la mortandad y a su saga va el azote. Su mirada se conmueve y hace que las naciones tiemblen, y hasta los montes se sienten débiles para soportar el peso de Jehová como si caminaran sobre los collados de los montes. Esto aplicado adecuadamente a la segunda venida de Cristo coincide con la descripción de los evangelios y el Apocalipsis. La realidad es que todos tendremos que comparecer ante el tribunal divino y dar cuenta de nuestra actitud hacia el ofrecimiento de salvación que nos ha hecho el Señor. La segunda sección de este capítulo 3 de Habacuc son los versículos 7 al 11 y nos describe el poder de Dios sobre la naturaleza. Leamos los versículos 7 y 8. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián tiemblan. ¿Te has airado, Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te has airado? ¿Arde tu ira contra el mar cuando montas en tus caballos, en tus carros de victoria? Entonces el Señor se presenta como un poderoso guerrero que defiende a su pueblo. Y se lo presenta como quien viene con un poderoso ejército que al parecer viene airado contra los egipcios y los madianitas, y ante su presencia el mar y los ríos se abren ante él. Jehová avanza sobre sus caballos y carros de victoria, que son las nubes huracanadas, cargadas de siniestros diluvios. El profeta se complace en describir la manifestación del poder de Dios, la manera en que esto afectará a los malvados enemigos de Israel. Versículos 9 y 10. Tienes tu arco preparado. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Selah, has hendido la tierra con los ríos. Te ven los montes y temen. Pasa la inundación. El abismo deja oír su voz y alza sus manos a lo alto. El término Selah es un intermedio en el canto que significa alabanza a Jehová. El profeta presenta al Jehová como un guerrero que desnuda su arco y se provee de saetas para lanzarlos contra la tierra.
Cuando el Señor se manifieste, la conmoción de la naturaleza es total. Incluso nos recuerda la experiencia de Josué cuando hizo que el sol se detuviera. Versículo 11. El sol y la luna se detienen en su lugar a la luz de tus saetas que cruzan, al resplandor de tu refulgente lanza. Dios ha hecho que las naciones que trataron de impedir que Israel llegara a la tierra prometida fueran derrotadas. Dios guió a su pueblo, actuó de manera poderosa para establecerlo en la tierra prometida, defendió a su pueblo de los enemigos. Ese mismo Dios vendrá para juzgar a su pueblo por su rebelión, y la nación invasora condenará con su poder. Estas figuras que presenta el profeta describen también la venida del Señor, cuando Él viene para liberar a su pueblo y condenar a los impíos. La tercera sección de este capítulo de Habacuc son los versículos 12 al 16, donde se habla del poder de Jehová sobre sus enemigos. Leamos los versículos 12 y 13. Con ira pisas la tierra, con furor pisoteas las naciones. Has salido para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Has abatido la cabeza de la casa del impío. Has descubierto el cimiento hasta la roca. Selah. Después de describir de manera patética el poder de Dios sobre la naturaleza, el profeta ahora canta el triunfo del Señor sobre los enemigos de Israel. Los pueblos de la tierra serán sometidos a su furor. Jehová sale a campaña para luchar por los intereses de su pueblo, para libertar a su ungido, que en este caso puede representar a la nación como un todo. Dios hará justicia a su pueblo, y por eso castiga duramente al impío, destruyendo su casa, desnudando sus cimientos hasta la roca. Con ello da a entender que la casa del impío será completamente destruida. Leamos el versículo 14. Traspasaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme. Regocijaos como si fuera a devorar al pobre en secreto. Al parecer, esta es una referencia a la persecución de los israelitas que huyeron mientras cruzaban el Mar Rojo por parte del ejército del faraón. Como los pobres, Israel pareció presa fácil a los egipcios que lo perseguían. Pero el Señor intervino. Leamos los versículos 15 y 16. Caminas en el mar con tus caballos sobre la mole de las muchas aguas. Oí, y se conmovieron mis entrañas, al oír la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Tranquilo espero el día de la angustia que vendrá sobre el pueblo que nos ataca. Esta es una referencia a la intervención milagrosa y protectora de Dios en el Mar Rojo. Es un acontecimiento histórico que demuestra el control soberano del universo y provee seguridad al profeta angustiado, en el sentido de que podía contar con que el Señor salvará una vez más a su pueblo. Aunque la respuesta dejó satisfecho a Habacuc, la idea de una invasión caldea en contra de su pueblo también lo había dejado físicamente exhausto y abrumado. Sin embargo, el profeta podía reposar y estar quieto en el día de la angustia, porque sabía que el Señor juzgaría con justicia y rectitud. Entonces, el libro de Habacuc termina con unas palabras de esperanza, fe y confianza en el Señor. Confianza en esa sabiduría eterna. Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19 es una de las joyas que podemos leer de la palabra de Dios. El profeta dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. Lo primero que hace el profeta en este pasaje es describir las terribles consecuencias de la invasión de los babilonios sobre Jerusalén y Judá. La tierra será desolada, los ganados ya no estarán en los corrales, ni las ovejas en el campo, no habrá ningún tipo de cosecha, todo será un desierto. Esta es la terrible consecuencia del pecado de Israel. Dios hizo todo lo posible por salvarlos,
pero ellos no quisieron. La desolación será grande. Aunque son terribles los acontecimientos que presagia este capítulo, termina con la nota consoladora y reconfortante de gozo y esperanza de salvación, cuando dice: con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Las inquietudes del profeta han sido contestadas. El actuar del Señor es claro, no es caprichoso ni antojadizo. Es un juez justo que actúa por amor. En ese Dios es en quien debemos depositar toda nuestra confianza. En ese Dios de amor podemos esperar que sus actos sean sabios y justos. Y en medio de los grandes acontecimientos podemos esperar en el Señor de salvación y confiar en su dirección. Al final del tiempo, cuando los impíos se empeñan en su tarea de destruir a los hijos de Dios, vendrá un tiempo de asolamiento, dolor y sufrimiento para el mundo, por las terribles plagas que caerán sobre la tierra. Pero los hijos de Dios, en medio de la desolación de los últimos días, esperan en el Señor, confían en el Señor y saben que allí solo habrá seguridad. Entonces podemos repetir con el profeta lo que dice el versículo 13. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Nuestra fuerza no es dependiente de nuestras capacidades, sino del poder del Espíritu de Dios. Dios es quien nos da fuerza, Dios es quien nos da el poder. En Él seremos más que vencedores en medio de las pruebas. Dios espera que su pueblo aprenda la lección y experimente ese reavivamiento espiritual que tanto necesita, con el objetivo de desarrollar esa confianza en Dios de tal manera que sea inamovible. Pero para que ello sea una realidad, debemos cumplir con los requisitos. Elena de White así nos amonesta: nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Mientras la gente está tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la palabra, pero cuando el poder del Espíritu toca su corazón, entonces no quedarán sin efecto los discursos presentados. Guiados por las enseñanzas de la palabra de Dios, con la manifestación de su Espíritu, ejercitando un sano juicio, los que asisten a nuestras reuniones obtendrán una experiencia preciosa y, al volver a su hogar, estarán preparados para ejercer una influencia saludable. Mensajes selectos, tomo 1, página 141. Este es el mejor momento para buscar al Señor de corazón. Escucha su dulce voz llamándote, acepta su invitación y deja que el Espíritu Santo haga su obra en ti, haga su obra de transformación y te prepare para poder estar con Él por toda la eternidad. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.